Presidente, buenas tardes, doña Jocelyn, y bienvenida. Doña Jocelyn, una consulta. Desde junio de este año, la Comisión Nacional de Vacunación aprobó la vacunación en niños. Pero lamentablemente, y le digo lamentablemente porque ese dato fue de la semana anterior, en el Hospital Nacional de Niños, el 100% de los pacientes que tenían COVID y COVID con algún otro virus respiratorio no tenían la vacuna. Y así fue expuesto por la directora, la doctora Arguedas. Ante esta situación, y le consulto, ¿es válido, o bueno, lo que uno podría pensar es que esa población entonces no está vacunada? Obviamente esa está comprobado que no, pero entonces quiere decir que el rango de edad de esos niños no están vacunados. Sí, don Dani, señor diputado, lamentablemente la mayoría de los niños que en este momento se encuentran internados en el hospital de niños son niños menores de 5 años donde todavía no contamos con la vacuna, que aunque hemos corrido, porque de verdad hemos corrido, pueden preguntárselo a Pfizer, a quien nos está apoyando, porque ni siquiera estaban para llegar las vacunas en este mes, estaban para llegar a finales de octubre, y nos hicieron el favor de mandarnos, aunque sea algunos lotes para 350,000 dosis, cuando conocieron la situación que estábamos pasando, pero realmente hemos corrido y sí, son niños que no tienen los esquemas de vacunación y eso nos preocupa mucho. Okay. Gracias. En otro orden, siguiendo con el tema de la derogatoria del estado de emergencia, que aquí tengo el decreto y sí lo leí a fondo y lo estudiamos. El mismo se basa en un informe del finiquito del Plan General de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias y no tiene ninguna recomendación de la Caja Costarricense del Seguro Social, cosa que llama la atención a propios extraños, porque los criterios, evidentemente, de la Comisión Nacional de Emergencias es por una atención de otra índole, y los criterios de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que genera la estadística día a día, que tiene los informes que usted conoce, que están a disposición, no fueron tomados en cuenta, y son informes más técnicos, más específicos, epidemiólogos, pediatras, etc. ¿Por qué razón el decreto para derogar el estado de emergencia no consideró ninguno de los aspectos o recomendaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social? Claro, don Dani, comprendo al 100% su preocupación. Le comento que tampoco es real. Don Álvaro Ramos estaba con nosotros, tuvimos una reunión. Como le indico, la Comisión Nacional de Emergencias no soy solo yo, ¿verdad? Es un equipo interdisciplinario y cuando se le solicitó a la Caja si necesitaba algún apoyo, si necesitaba algo económicamente para seguir con la pandemia, no necesitaba nada. No, desde hace un año No, pero no estoy preguntando sobre el apoyo económico, sino sobre el fundamento. El oficio aquí lo tengo. La resolución que le pone fin tiene solo información de la Comisión Nacional de Emergencias, no tiene argumentación de la Caja. Y es que eso llama mucho la atención porque para todos nosotros la opinión de los médicos es la opinión vinculante en un tema de estos. Claro, entonces, claro. ¿Cómo quitar una emergencia de esta índole? Lo hace con un informe de la Comisión Nacional de Emergencias, que es un conjunto de diferentes profesionales, ¿verdad?, para una atención específica, pero el criterio más experto, que es el de la Caja, no está acá en el oficio. Entonces, le hago la consulta de qué consideración usted como ministra, como máxima jerarca de la salud pública costarricense, de que no tenga ese aporte ahí, ¿verdad?, porque perfectamente pudo haber estado. No, y tiene toda la razón de consultar ese tema. Como le indico, ahí estuvo don Álvaro Ramos, ¿verdad? O sea, la Caja estuvo de acuerdo en hacerlo, no sé por qué no ahí, y creo que es algo que le podemos consultar a don Álvaro, y con mucho gusto se lo enviamos, pero él estuvo de acuerdo. Bueno, pero no está sí, en papel. En papel no está, y ¿verdad? lo comprendo, entonces se lo vamos a conseguir. Bueno, para seguir con don Álvaro, ¿qué opinión le merece, precisamente, de que mientras usted consultaba en la Procuraduría, y aquí está la consulta, ahora se refería, mientras usted hacía la consulta en la Procuraduría sobre la obligatoriedad de la vacunación, por otra parte, también el presidente de la Caja sostenía y defendía que fuera obligatorio, ¿verdad? Esto es una apreciación que quiero que me la comente, porque bueno, si vemos que el ministro de Salud tiene una posición y el presidente de la Caja, que es la parte operativa, ¿verdad?, tiene otra, porque Álvaro Ramos manifestó en diversas entrevistas de la importancia de la obligatoriedad y el fomento de las campañas de vacunación. ¿Qué criterio le merece esa observación que le estoy haciendo? Claro que sí. Bueno, no sé cuáles entrevistas, porque yo vi varias dentro de ellas, y lo que se ha comentado con don Álvaro, a él le preocupa mucho que aún así con obligatoriedad no se logró en el gobierno anterior vacunar a todo el país, y que realmente lo que hay que hacer es también llegar a promocionar la vacuna, no como una campaña de miedo, sino como algo que de verdad salva vidas. También lo he escuchado decir que no está de acuerdo con la obligatoriedad porque no es algo que nos concierne a nosotros. Lo que nosotros pensemos, lo que nosotros queramos hacer, no es vinculante. Aquí, los únicos que pueden decir si es obligatorio o no es la Comisión Nacional de Vacunación, nadie más. ¿Y usted considera que ya en su posición de médico y de ministra de Salud, que es importante que sea obligatoria la vacuna?
Vamos a ver, como le indico, la vacunación salva vidas, pero si nosotros vamos con esta campaña de miedo de que vamos a quitarle a los niños por el PANI, de que no vamos a hacer una campaña, por ejemplo, como lo hablaba yo con la doctora Arguedas, ¿por qué no hacemos una campaña de vacunación aquí mismo, dentro del mismo hospital, que ella está completamente de acuerdo, donde eduquemos a la población, donde estas personas lleven el mensaje y demás? ¿No será más fácil a crear ese ambiente de miedo en que, que mi hijo me lo va a quitar el PANI? Pero continúo, esto no depende de nosotros, porque esto es completamente aparte de todas las demás vacunas. O sea, ninguna vacuna ha generado lo que está generando la vacuna del COVID, que, como le digo, yo la apoyo. O sea, mi familia, todo el mundo la tiene y de verdad que ha sido una bendición para este país. Pero, se los indico, ni siquiera esta campaña de obligatoriedad tan fuerte que hubo logró que llegáramos a un 100% en niños, o por lo menos a un 90%. Entonces, vamos a seguirla haciendo obligatoria porque no depende de nosotros, pero sí queremos incentivar y poder llegar a la población de una manera también diferente. Ok, pero los datos que aquí están en el informe de la Caja, que usted ahora lo citó, que también es importante señalar, porque a veces ha quedado esa duda, la Caja en ningún momento, institución benemérita de este país, dejó de recolectar datos. Porque a veces se decía, y eso de que en algún momento que el hackeo, entonces no tenemos información. No, la Caja día a día, semana a semana, mes a mes, da los datos. Si uno agarra los datos, y en este caso no soy especialista, pero interpreto por lo menos, uno puede ver que la primera y segunda dosis, cuando había una obligatoriedad, cuando inclusive estaba el código QR para entrar a ciertos establecimientos, entonces todo el mundo tenía que tener la vacuna, la primera y segunda. Ya vimos que cuando se bajó esa medida, la tercera y la cuarta está costando que la gente se la ponga. Y ya no es por un tema de que no quiero vacunarme o no, es porque como no me lo imponen, no me vacuno. Y ahí hay una apreciación que yo con todo respeto le hago, bueno, en el caso de las potestades de imperio del gobierno, del Estado, a veces hay que poner medidas, nos gusten o no, ¿verdad? Y bueno, pasamos una época muy dura y en esto quiero ser totalmente transparente. Yo no estoy hablando de cierres ni de protocolos extremos porque ya esa parte la pasamos, pero sí deberían de darse algunos protocolos mínimos para poder invitar a la gente a vacunarse, para que la gente siga usando en espacios cerrados mascarillas. Y aquí voy a referirme a una entrevista de la doctora Arguedas de ayer. La doctora Arguedas ayer hablaba, la directora del Hospital de Niños, que se deben continuar protocolos sanitarios para prevenir contagios, incentivar la vacuna en los niños. Ella hablaba de que, y utilizaba una frase de que no se vale decir de que en esta época siempre hay muchos resfríos, porque ella hablaba que a raíz de la deuda inmunológica, esta vez un resfrío se combina con 3 o 4 virus más y tiene una gravedad mayor. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tuvimos que escuchar de la directora de un hospital exigir o pedir un protocolo, invitar un protocolo que no hemos escuchado a la ministra, siendo usted la autoridad en el tema? Don Dani, vamos a lo mismo. Yo creo que tal vez a veces no leen todo por completo, pero si usted ingresa al Ministerio de Salud, desde el día que hablamos con la doctora Arguedas y nos informó la situación, se activó la alarma, se activó la alerta y no hemos dejado día a día de hacerlo, al igual de tener la comunicación con todos los hospitales regionales para saber cómo estamos a nivel de COVID. Entonces, seguimos incentivando y seguimos promoviendo todas las mismas medidas que tenemos con la doctora. Bueno, en ese mismo orden de ideas, la OMS tiene dentro de sus 10 problemas de salud pública, y lo cataloga la OMS, no es algo de acá que se está sacando de la manga, el concepto de reticencia vacunal, y lo ven como un problema de salud pública. O sea, no es un asunto ahí de que es que hay que escuchar a las personas, no, lo ven como un problema y ellos lo atienden con una serie de protocolos de diferente forma, dependiendo del país, dependiendo de la región, del nivel de educación y demás, para poder convencer a las personas de que se vacunen, porque hay una realidad, la vacunación es la que salva, ¿verdad? ¿Qué estrategia tiene? Porque estuve viendo en la página del Ministerio de Salud y buscando información, ¿cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Salud para efectos de contrarrestar esta resistencia a la vacuna? Por supuesto. Bueno, acabo yo de mostrarles cómo nunca se ha parado de vacunar semana a semana. Hemos tenido hasta mayor cantidad de campañas de vacunación que anteriores meses, y dentro de lo que vamos a hacer es lo que yo les indicaba: abrir hasta el hospital de niños, abrir hospitales regionales, abrir centros comerciales aún más para poderlo hacer. Pero sí quiero que ustedes sepan, no estamos ante la misma apertura de las personas a vacunarse con la primera dosis. Como le indico, iban hasta Estados Unidos a vacunarse porque era o me muero o me vacuno. Ya ahora es más difícil que las personas se quieran vacunar y no vamos a parar de
de trabajar para que se vacunen. Vamos a seguir, por ejemplo, solo en los estadios. Ahora estamos vacunando hasta 5.000 personas. Entonces, esto nos ha funcionado muchísimo. Los trabajos siguen, igual por medios de comunicación, y como le indico, con OPS, no vamos a parar. Nos afecta mucho, sí, el hackeo de la caja, no tener EDOS. Eso también nos está afectando mucho. Nos ha tocado hacer muchas cosas a pie, pero no hemos parado. Una consulta que me llama mucho la atención a nivel del aspecto administrativo de la caja, que tiene un gran impacto. Usted hablaba de que evidentemente con el levantamiento del decreto de emergencia, los procesos de compras y otras cosas cambia la dinámica totalmente. Pero hay un tema que me lo han planteado diversas autoridades, mandos medios de la caja, que es con respecto al tema del concepto que se usó en estado de emergencia de gemeleo de plazas, que era que una plaza del hospital X, ese código, entonces lo tenía el médico que estaba ahí y se creaba uno temporal, gemeleado, para duplicar el personal. Eso se sostuvo con el decreto. Ahora tengo entendido que en el mes de octubre ya no se puede hacer porque ya no hay decreto. El problema, y este tiene una connotación no de atención a la pandemia directamente. Para nadie es un secreto, y creo que ustedes lo tienen bien claro, que la pandemia, perdón, el SARS-CoV-2 tiene una serie de secuelas. Entonces, después de que la gente tiene el padecimiento, el virus, dura unos meses, semanas o meses o más tiempo, con alguna otra secuela. Entonces, las unidades de servicio, cardiología, neumología, etcétera, etcétera, esa duplicidad de médicos estaban atendiendo precisamente esa parte post-COVID, por decirlo así. ¿Qué va a pasar ahora? Claro que sí. Como le indico, hace un año se le solicitó a la caja las necesidades que tenían y ellos mismos, desde antes de nosotros llegar, se han hecho cargo de todos estos requerimientos. Ustedes saben muy bien que también la caja solicitó que más bien necesita personal porque ya no, el problema no es COVID directamente, el problema es que la mayoría de enfermedades, tenemos un rezago de enfermedades, enfermedades que se dejaron de ver, cirugías que se dejaron de hacer, y por eso ahora ellos no pueden decir, necesito gente para COVID, no, necesitamos gente para ponernos al día con todo lo que no se hizo. No, vamos a ver, me queda claro y ese rezago, pero la ventana que daba esa duplicidad, ese gemeleo de plazas, funcionó y funcionó bien. Y a hoy está funcionando porque la gente sigue utilizando esos servicios. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta. Cuando eso, o sea, el otro mes, ¿qué va a pasar con ese personal que no se va a contar? Claro, don Daniel, o sea, yo creo que aquí sería importante. El que maneja todo esto es don Álvaro Ramos. Desde hace un año no nos han pedido dinero para poder mantener este personal porque ellos lo están haciendo. Cuando se les indica, pues ellos dijeron que esto no iba a ser un problema, que ellos iban a seguir solventando esta necesidad. Entonces yo creo que desde ese aspecto es necesario que le consulten directamente a don Álvaro. Gracias. Señor presidente, me reservo los minutos para la fracción y